Hola, buenas tardes. Ahorita es 11 de enero del 2022. Vamos a continuar revisando la guía operativa para la vigilancia epidemiológica y toma de muestra. Atención médica de los casos sospechosos y confirmados de enfermedades virales de COVID-19 e influenza. Sabemos que las acciones por nivel de administrativo es el personal directo. Deberá de difundir información al personal de la unidad acerca de las acciones y seguir en caso de presentarse pacientes que cumplan definiciones operativas de casos sospechosos de COVID-19. Identificará y designará un área dentro de la unidad para pacientes sintomáticos respiratorios. Garantizará la distancia de 1,5 metros. Desarrollará estrategias para evitar el hacinamiento. Establecerá un área para triage. Gestionará que la unidad médica cuente con los insumos correspondientes. Asegurará la distribución y aplicación de alcohol gel para pacientes familiares y visitantes desde su ingreso. Llevará a cabo la supervisión y verificación del cumplimiento de esto. Llevará a cabo designará personas debidamente capacitadas para la toma de muestra en los casos sospechosos de COVID-19. El personal de salud que labore en contacto con los pacientes deberá utilizar cubrebocas triple capa. El personal médico y enfermeras que permita contacto con responsables de identificar y atender pacientes de acuerdo al organismo de atención de COVID-19 serán manejados con cubrebocas N95. Se aplicará los criterios de triage de acuerdo al diagrama de flujo. Proporcionará cubrebocas triple capa a los pacientes con sospecha de enfermedades respiratorias virales. Supervisarán los tiempos de limpieza y desinfección de las áreas de atención y sus superficies, así como los equipos utilizados a los pacientes. Bueno, la vigilancia por laboratorio de unidades de centinela se realiza una vigilancia centinela de las unidades de salud y monitorización de las enfermedades respiratorias, antes conocidas como unidades de salud monitoras de influenza, ya activas en el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias. El porcentaje de muestreo será el siguiente: casos sospechosos son síntomas leves del 10%, casos sospechosos con síntomas graves el 100%. Todas las unidades médicas del país deberán tomar 100% de muestras a pacientes que cumplan la definición de infecciones respiratorias agudas graves. La unidad podrá realizar toma de muestra al 100% de casos sospechosos de COVID grave. Hay tipos de muestras. En los pacientes intubados se tomará lavado bronquial, no menos de 2 milímetros de transporte viral y más de 1 milímetro en lavados broncoalveolares. En casos de defunción se tomará una biopsia de pulmón aproximadamente de 2 centímetros de parénquima pulmonar y visiblemente afectado, colocando el medio de transporte. Específicamente el tipo de muestra. Para la detección del COVID-19, nos dice la guía que se recomienda la muestra combinada de exudado faríngeo y nasofaríngeo, esto para que haya un aumento de la carga viral y sea mejor, la cual va dirigida tanto como para niños como para adultos. Y recordar que los dos hisopos se deben colocar en un mismo tubo de medio de transporte viral. Esta es una tablita que viene en la guía con especificaciones del tipo de muestra. Más adelante vamos a ver cuáles son los criterios de aceptación y los criterios de rechazo. Pero en esta tabla nos habla del tipo de muestra, que es una muestra combinada, como les comentábamos, de exudado faríngeo y exudado nasofaríngeo. El material sería un tubo de medio de transporte viral con 3 milímetros, hisopo de rayón o dacrón con mango de plástico e hisopo de rayón o dacrón con mango metálico flexible.
El almacenamiento tiene que cumplir que sea menor o igual a 5 días a 4 grados centígrados o mayor a 5 días a menos 70 grados centígrados. Y para poderlo transportar se requiere una temperatura de 4 a 8 grados centígrados para que no se afecte la muestra. Bueno, primero, el procedimiento para la toma de muestra clínica. Si una persona o un personal que va a tomar la muestra debe de protegerse en primer lugar. Entonces, debe de ocupar una bata desechable manga larga, guantes de nitrilo o látex, lentes de protección lateral o gogles y respiraciones N95 o N100. La forma apropiada para obtener muestras adecuadas para la detección es ese tipo de material que se necesita. El exudado faríngeo. Este consiste en que vamos a presionar la lengua hacia abajo con una bate-lenguas para que podamos observar la cavidad oral, específicamente la parte posterior. Vamos a frotar con firmeza la pared posterior de la garganta con el hisopo estéril, con mango de plástico y punta de rayón o dacrón. Vamos a tener cuidado de no tocar la úvula para no provocar el reflejo del vómito del paciente. Vamos a introducir el hisopo en el tubo que contiene el medio de transporte viral estéril y mantener la parte del hisopo que contiene la muestra dentro del tubo, cortar y desechar el resto. Vamos a cerrar el tubo correctamente y verificar que esté bien sellado. Lo vamos a rotular, donde debemos escribir el nombre del paciente y el apellido y mantener la muestra de 2 a 8 grados centígrados esta muestra. Esto para el exudado faríngeo. Exudado faríngeo. Y ahorita sería el exudado nasofaríngeo. Para este tipo de muestras debemos inclinar ligeramente la cabeza del paciente hacia atrás, donde introduciríamos en la fosa nasal suavemente el hisopo estéril con mango de alambre flexible con punta de rayón o dacrón hasta llegar a la nasofaringe. La literatura nos habla aproximadamente de 2.5 centímetros en adultos y menos en niños. Debemos rotar esto suavemente para frotar la pared de la nasofaringe. Debemos retirar también cuidadosamente sin dejar de rotar e introducir el hisopo en el mismo tubo de MTB en el cual se depositó el hisopo de la muestra del exudado faríngeo. Lo mismo, debemos de cortar y desechar el resto. Debemos también verificar que esté cerrado correctamente y rotular con las mismas características, el nombre del paciente, el nombre completo y ponerlo en la muestra. Debemos de mantener el tubo con la muestra en refrigeración o en la hielera con las suficientes refrigerantes que nos den una condición de temperatura de 2 a 8 grados centígrados hasta su recepción en el laboratorio. En el link, en la parte de abajo, vamos a anotar el tipo de materiales que se ocupan para, en este caso, tanto el exudado faríngeo como el exudado nasofaríngeo, pero en las guías viene. También les vamos a volver a dejar el link de la guía y se los comentaremos por escrito todo el material. Pero para eso creo que es importante mencionar los criterios de aceptación de la muestra, que cumplan la definición operativa de los casos sospechosos, que incluya el estudio epidemiológico de casos sospechosos de enfermedades respiratorias, estudio de caso captura de la plataforma CITBER y muestra del medio de transporte viral, color rojo, muestra tomada con hisopos de rayón o dacrón. En casos de pacientes ambulatorios, la toma de muestra no debe de exceder a los 5 días de iniciados los síntomas. En casos de pacientes graves, la toma de muestra no debe exceder a los 7 días de iniciados los síntomas. En caso de defunciones, se aceptará la biopsia parénquima pulmonar aunque esté después de los 7 días de iniciados los síntomas. La muestra debe de estar en una temperatura de 2 a 8 grados. Criterios de rechazo. Esos criterios nos hablan, por ejemplo, que no cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, que se había hablado en la plática anterior.
que no esté capturado en la plataforma CISBER, que ni incluya estudio epidemiológico de casos sospechosos de enfermedad por COVID-19, ya que todo estudio, bueno, más bien todo caso debe llevar el estudio epidemiológico. Muestra en medio de transporte viral con viraje amarillo o rosa, muestra tomada con hisopo de mango de madera y punta de algodón o hisopos de alginato de calcio, que la muestra a temperatura mayor a 8 grados centígrados, muestras con volumen insuficiente que sea menor de 2 milímetros, muestras con temperatura mayor a 8 grados centígrados, muestras derramadas, no etiquetadas, que excedan los días de evolución, que serían 5 días en pacientes ambulatorios y 7 días en pacientes graves, y que excedan los 5 días naturales de tránsito. Bueno, para el envío de muestras, nos dice, por las características de las muestras, estas deben de embalarse y transportarse de acuerdo a lo establecido en la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2019-2020. Todas estas muestras deben de llevar una categoría, que sería la sustancia biológica categoría B. También nos habla de un triple embalaje de las muestras, que lo realizará el personal capacitado de la unidad médica, y se recomienda utilizar los contenedores establecidos para transporte de sustancias biológicas categoría B. En caso de no contar con esto, se utilizaría un tubo Falcon de 50 milímetros, dentro del cual se colocará el tubo de medio de transporte viral que contiene la muestra. Se debe de mantener la temperatura de refrigeración adecuada, de acuerdo a los criterios que ya habíamos mencionado anteriormente. El INDRE ha propuesto alternativas para realizar el triple embalaje de acuerdo con insumos disponibles. Más adelante viene una imagen donde les vamos a platicar de esto. Del lado, la imagen derecha es la alternativa que les comentaba que propone el INDRE, donde habría un contenedor primario. Esto es donde se coloca la muestra. En un contenedor secundario rígido con tapa, envolver el contenedor primario con material absorbente. En la imagen 2 vemos que nos dice que el contenedor secundario con etiqueta de riesgo biológico tiene que ser necesario para que se sepa que es un material con el cual debemos tener cuidado. Colocar el contenedor secundario en una hielera que ésta cuente con suficientes refrigerantes, y se debe de cerrar la caja de cartón rígida y cerrar perfectamente, que no haya fuga. Y debemos incluir los documentos en bolsa de plástico con cierre hermético. Debemos de etiquetar la caja con el nombre y dirección del remitente y destinatario, y de nuevamente nos pide que se etiquete con las imágenes de riesgo biológico. Ahí es el procedimiento de embalaje. Primero, antes de todo, es realizar lavado de manos, como la técnica que todos ya sabemos. Posteriormente, abrir el embalaje y envase externo. Posteriormente, saque el embalaje secundario y asegurando de que tenga un tamaño adecuado para contener los dos tubos con las muestras. Abrir el envase secundario, colocarse los guantes, desinfectarse el envase primario con etanol al 70%, envolver el recipiente primario con el material amortiguador, colocar la muestra en el envase secundario y quitarse los guantes. Realizar el lavado de manos, cierre el embalaje o envase secundario, coloque el contenido secundario dentro de la caja de unicel, rotúlela con varios geles refrigerantes congelados y cierre. Coloque la lista en el contenido de instrucciones de las pruebas de laboratorio y compruebe el embalaje y envase exterior debidamente marcado, nombre y dirección del expedidor, nombre y dirección del destinatario, designación oficial de transporte, sustancia biológica categoría B, número de la ONU, y al término del embalaje
y antes de salir del laboratorio realizar un lavado de manos correspondientes. Ese es el procedimiento de embalaje del INDRE. Ahora vamos a hablar de medidas de bioseguridad para la toma de muestra. Aquí nos menciona la literatura que se debe de condicionar un área para este procedimiento, para evitar la diseminación innecesaria, bueno, más bien que no contamine áreas que no deberían de ocuparse para este tipo de procedimientos. También se debe de tener capacitación para el personal que sea asignado para esto y equipo de protección necesario. El personal capacitado debería de tener en cuenta los temas de RPBI, también de equipo de protección personal y una buena o que maneje el lavado de manos El correctamente. lavado de manos, como dice, la colocación y manejo y retiro de equipo de protección personal y la disposición de los residuos peligrosos. Ahora, ese mismo personal debe tener su equipo de protección personal, pero lo mínimo es la bata de laboratorio desechable, respiración N95 o N100, guantes de látex o nitrilo o lentes de seguridad de protección lateral o gogles. Antes de iniciar algún procedimiento con el paciente o la muestra, el personal debe de familiarizarse con el equipo de protección personal, que eso había sido al inicio algo difícil, pero pues ya posteriormente la constancia pues hizo al maestro. El triage de atención ambulatoria es el primer acceso de la unidad médica. Al personal de vigilancia debe de estar ahí o seguridad proporcionando solución alcoholada al 70%. Para la higiene de manos a toda persona que ingresa a la unidad o, de ser posible, mostrar la ubicación del lugar para lavarse las manos. Establecer filtros en el acceso de la unidad médica que permita la separación de los pacientes con síntomas respiratorios de todas las demás necesidades de atención. La unidad médica contará con un triage respiratorio. La forma de ingreso de la unidad médica del personal de salud deberá ser por separado de las personas que presenten síntomas respiratorios. Se ofrecerá personal asignado a la área de triage en el equipo de protección personal para la precaución de gotas y contacto. Al integrarse, el personal de enfermería a sus funciones proporcionará cubrebocas a los pacientes que no cuenten con él. El personal de enfermería realizará un recorrido por la fila de espera por las áreas comunales en busca de pacientes que no siguieron indicaciones de vigilancia. El personal de enfermería asignado para los pacientes de enfermedades respiratorias agudas o con sospecha de enfermedades virales realizará toma de somatometría, interrogatorio y valoración de enfermería, identificará los signos y síntomas relacionados, proporcionará información personalizada de las acciones preventivas de seguir y los cuidados que debe de tener, verificando la comprensión y la información proporcionada. El personal de enfermería informará al médico asignado a la consulta de enfermedades respiratorias virales de los pacientes en lista de espera y los resultados de su valoración. El médico asignado revisará somatometría y realizará interrogatorio. Si el paciente no cumple la definición operacional de enfermedades respiratorias virales, se dará tratamiento de acuerdo a las guías de práctica clínica. Si el paciente cumple con la definición operativa de los casos sospechosos de enfermedades respiratorias virales, sin datos de gravedad, se le otorgará tratamiento y su licencia médica. El personal médico brindará al paciente con sospecha de enfermedades respiratorias virales con manejo ambulatorio información de las acciones a seguir
sobre la higiene de manos y el uso de cubrebocas, etiquetado respiratorio y otras medidas de seguridad. El médico tratante explicará los datos de alarma al paciente ambulatorio. Si el paciente cuenta con signos y síntomas respiratorios graves, se valorará el ingreso a hospitalización. Al paciente que cuente con signos y síntomas respiratorios graves, se valorará el ingreso a hospitalización, y al derivar a los pacientes hacia otro servicio dentro de la misma unidad, se deberá notificar previamente con la condición de este al personal del servicio. Todos los pacientes que se reporten como casos sospechosos deberán ser dados de alta en el sistema de unidad de información de vigilancia epidemiológica. Promover capacitación continua al personal de salud y vigilancia, limpieza y administración involucrados en el triage y filtro para el manejo de estos pacientes, teniendo en cuenta la definición operacional de las enfermedades respiratorias virales, la higiene de manos, el manejo de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, manejo de ropa, colocación y retiro del equipo personal, de protección personal, manejo de los pacientes que cumplan definición operacional, ya sea con sintomatología respiratoria leve o grave, recorrido dentro de las unidades que deberán seguir el paciente con sintomatología respiratoria, limpieza y desinfección de superficies y áreas. Se tendrá que dar medidas preventivas a pacientes y familiares sobre estornudo de etiqueta, lavado e higiene de manos adecuados, medidas de aislamiento en el domicilio y uso correcto de cubrebocas. La atención en urgencias y hospitalización. Por lo que respecta a las áreas de urgencia, se recomienda a la unidad médica toma las siguientes medidas: establecer los protocolos de protección del personal de área semicrítica. Se requiere garantizar el espacio suficiente para la atención de pacientes críticos. En caso de no contar con espacio suficiente para la atención de otras patologías ajenas a las respiratorias, se pondrá posteriormente a su estabilización requerir pacientes a otras unidades. Se deberá realizar limpieza y desinfección de las áreas y equipo de manera de mayor contacto entre los pacientes y pacientes, de acuerdo con lo que ya se estableció, y disminuir el número de pacientes hospitalizados que no requieran una intervención inmediata. Primero, hay que identificar los grupos en caso de alto riesgo. Esto los mencionamos la vez pasada. En este caso, acuérdense que son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, enfermedades pulmonares, cardíacas, nefrópatas, hepatópatas, hematológicas, problemas neurológicos importantes, enfermedades vasculares cerebrales, afecciones intelectuales, pacientes con VIH o algún medicamento que los haga inmunosupresión, personas que viven en lugares de cuidados de larga estancia, como por ejemplo asilos, mujeres embarazadas o 2 semanas después del parto. Y acuérdense las manifestaciones clínicas generales de COVID actualmente, en este caso fiebre, tos, disnea, atralgias, mialgias, diarrea. Y pues los datos de alarma que ya también fueron mencionados anteriormente: disnea, oximetría de pulso menos de 94% al ambiente o menos de 90% en los pacientes con patología pulmonares como EPOC, abundantes secreciones, taquipnea, síndrome de pleuropulmonares, hipotensión arterial, exacerbación de síntomas cardiovasculares, trastornos del estado de conciencia, vómito, descontrol glucémico. Ahora, algo importante, en este caso, la emisión de licencias médicas de COVID. Las licencias médicas a los trabajadores o a las trabajadoras que se definan como sospechosos de COVID-19 serán otorgadas la médico tratante por 14 días, con previa validación de dirección y de subdirección médica de la unidad. Si posteriormente a este periodo persisten los síntomas que limiten la actividad laboral, el médico podrá valorar la generación de una licencia adicional hasta 7 días más, en total 21 días. Es importante indicar siempre los signos de alarma y verificar la comprensión de los mismos.
Las licencias médicas se notificarán a subdelegación médica como licencias excepcionales. Manejo en personal de salud sospechoso de enfermedades virales. Todas las unidades médicas del país deberán apegarse al muestreo establecido. Lineamientos de vigilancia epidemiológica que cumplan con definición operacional de casos sospechosos. Se otorgará la licencia médica inicial por 5 días en la espera del resultado emitido por el laboratorio. Si el resultado es negativo, el trabajador retomará sus actividades en su centro de trabajo. De ser resultado positivo, se extenderá la licencia médica por 9 días adicionales, total de 14 días. En los contactos asintomáticos no se realizará la emisión de licencia médica ni toma de muestra para la identificación de SARS-CoV-2. Esta es un diagrama de enfermedades respiratorias virales, un algoritmo de detección y seguimiento. Primero, está en enfermería. Vamos a imaginarnos todos. Todos imagínense que estamos en un momento de acción, de que llega el paciente, ¿no? En nuestra unidad llega un paciente con fiebre y poquita tos, una tos cada 2 minutos, ¿no? Pero fiebre de 39. Entonces está el triage está enfermería. La guía te pide que sea una enfermera, ¿sale? En este caso proporcionará cubrebocas al paciente si no lo trae. Después hará una valoración de enfermería. Posteriormente el médico tratante ahí haría una interrogación y una exploración física adecuada y se vería si cumple con la definición operacional para cada sospechoso. En caso de que sí cumpla con esta definición, se debe de notificar al área de MP, EPI de la unidad médica o para hacer referencia para las unidades médico-familiar. Se debe de iniciar un manejo sintomático, ya que como recordamos pueden presentar diferentes sintomatologías. Se debe de prescribir oseltamivir en caso de ETI o AB si se sospecha NAC bacteriana agregada. Entonces, si ya se indicó el manejo médico, se otorgará una licencia médica que nos platicó la doctora de 14 días y la receta. Esto cumpliría, se debe de, bueno, ya que se emitió la licencia médica, tendría que cumplir un aislamiento estricto domiciliario de 14 días. Esto sería ese manejo del paciente. Ahora, si se notifica a medicina preventiva o a epidemiología, se debe de reportar todos los casos sospechosos en el SUAVE. Es unidad USMER. De caso de ser sí, se debe de elaborar el estudio del caso, capturar en el CISBER y notificar el 100% de los casos. Esto se debe tomar la muestra al 10% de casos ambulatorios y 100% de los casos graves. Si el resultado es positivo, se debe de verificar que el laboratorio haya capturado el resultado en el CISBER y ver la evolución del paciente. Si hay complicaciones, se debe de evaluar si amerita una referencia al siguiente nivel de atención. En caso de que haya una mejoría, se da un aislamiento estricto nuevamente de 14 días. Si hay en este caso, una complicación y el paciente fallece, se debe de notificar de inmediatamente. En caso de ser positivo el resultado del laboratorio, se debe de verificar que el laboratorio haya capturado el resultado en el CISBER y se debe hacer un diagnóstico diferencial y continuar el manejo médico prescrito. Las recomendaciones para odontología
es la prevención y control, precaución basadas en el mecanismo de transmisión y limpieza y desinfección de las áreas y equipos materiales. Hay semáforos de riesgo epidemiológico para retomar la consulta dentaria. Este semáforo es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo a los riesgos de contagio de COVID-19. Compuesto por 4 colores, por lo que es importante que cada odontólogo incorpore su juicio clínico y conocimiento de incidencia de casos COVID-19 en su estado. Bueno, de acuerdo a lo que nos estaba platicando la doctora, se continúan e implementan las medidas escritas previamente en la presente guía, que sería lo que hablamos: prevención y control, precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, limpieza y desinfección de áreas, equipo y material. Aquí cada personal de odontología debe de tener su propio criterio, también identificando de acuerdo a los criterios. Por ejemplo, si es un caso sospechoso, ahí se pueden tomar medidas, ¿no? De cualquier forma, se haga sospechoso o no sea sospechoso, el personal debe de tener en cuenta tener el equipo de protección necesario, ya que el contacto y la generación de aerosoles que estos procedimientos pueden causar, es necesario un adecuado y correcto conocimiento en el equipo de protección personal y lavado de manos. Las actividades odontológicas, acorde al semáforo epidemiológico, en esta tablita nos las divide en 4 colores: verde, amarillo, naranja y rojo. El verde sería de atención normal, que no hay restricción en actividades curativas y se debe promover actividades preventivas intra y extramuros. En el color amarillo, aquí nos habla de actividades curativas limitadas y promover actividades intramuros del esquema básico de prevención. La limitada generación de aerosoles con piezas de mano de baja velocidad y escareadores. En el color naranja nos habla de acciones curativas limitadas únicamente a atención de urgencias y promover el esquema básico de prevención intramuros. En el color rojo nos habla una atención limitada solo a urgencias para evitar la diseminación de dicha enfermedad. Las urgencias que se podrían considerar para que el personal de odontología atienda a los pacientes: pulpitis reversible e irreversible, periodontitis apical aguda, celulitis, pericoronitis, trauma dental, absceso periapical agudo, absceso periodontal, sangrado oral, sospecha de patología maligna, fractura de corona o prótesis que compromete la función masticatoria con dolor e infección, dolor repentino o limitación de la apertura de la boca, luxación de la articulación temporomandibular. Y el semáforo para la atención odontológica considera actividades a realizar de acuerdo al color del semáforo epidemiológico, como lo habíamos comentado: clasificación de los pacientes, el equipo de protección personal para emplear según la actividad a realizar y reincorporación del personal con factores de riesgo. Como habíamos mencionado, en cualquier caso, el personal de odontología debe de contar con equipos de protección personal, y aquí semáforo para la atención odontológica nos habla de 3 clases: la A, B y C. La A, pacientes sin síntomas de COVID-19 y sin características de los grupos B o C, que el grupo B sería pacientes sin síntomas de COVID-19 pero con contacto estrecho con personas de COVID-19, y el grupo C, paciente de COVID-19 diagnosticado o con síntomas de la enfermedad aunque no esté aún con confirmación diagnóstica. En cualquiera de los 3 grupos, el grupo rojo nos habla de un equipo de protección completo y con mascarilla N95 o equivalente, bata quirúrgica desechable o de tela con puños elásticos, guantes. El gorro sería una opción que se puede implementar o no. También la protección ocular con gogles y o caretas. De acuerdo también al color naranja, nos habla que se puede atender a los pacientes igual, de la misma forma. Lo único que aquí cambiaría un poco es que en los pacientes que no tengan síntomas
pudiera tenerse la opción de un cubrebocas de triple capa, y en los pacientes que tengan contactos con ya personas con diagnóstico confirmado o con sospecha, se puede reevaluar el paciente transcurrido 14 días desde el último contacto con la persona con COVID-19 o diferir los cuidados hasta el alta sanitaria por COVID-19. En todo caso, volvemos a recordar: mascarilla N95 o equivalente, bata quirúrgica desechable, guantes, gorro opcional y gogles o careta, que sería la careta opcional. También debemos de recordar que nos marca la guía de gogles, no los lentes convencionales que pudiéramos ocupar para la lectura, ya que estos no cubren correctamente los globos oculares. En el color amarillo nos vuelven a mencionar que si el paciente aún no transcurren los 14 días del último contacto con la persona que ya fue diagnosticada con COVID-19, se puede evaluar posteriormente o referir y hasta que ya tenga cumplida el alta sanitaria de COVID-19. Volvemos a lo mismo. En este color amarillo nos vuelven a pedir careta o gogles, cubrebocas quirúrgico de triple capa, bata de manga larga de algodón y guantes. En el color verde, aquí nos piden nuevamente lo mismo: protección de careta, cubrebocas quirúrgico. A diferencia de este color específicamente, ya como podemos ver en la imagen, nos habla de un cubrebocas quirúrgico triple capa con soporte nasal, bata de manga larga de algodón y guantes. También nos habla de reevaluar el paciente transcurrido los 14 días desde el último contacto con personas con COVID-19 o diferir los cuidados hasta el alta sanitaria por COVID-19. Aquí nos habla en diferentes colores de el equipo de protección para actividad sin aerosol y con aerosol. En todo caso, lo único que varía es en los que sí generan aerosoles, la mascarilla N95 o equivalente, y en los que no, con un cubrebocas quirúrgico. Esa es un poquito de variación que vamos a encontrar en estos colores. Sin embargo, en los colores rojo y naranja nos habla específicamente de mascarilla N95 o el equivalente. Hablando un poco de los insumos, nos habla del material para la atención de casos sospechosos. Como habíamos mencionado anteriormente, que se deben de tener tarjetas asignadas a diferentes zonas del hospital, donde sean precauciones basadas en el mecanismo de transmisión por gotas, que sería la tarjeta verde para vía aérea azules y la estándar, que serían rojas. También proporcionar soluciones alcoholadas 70%, jabón con antiséptico, con gluconato de clorhexidina al 2%, cubrebocas convencional de triple pliegue, y guantes de látex. Para el material para la desinfección de áreas y materiales y equipos, el hipoclorito de sodio al 6% en base de 1000 mililitros, toallitas de alcohol isopropílico al 70%, torundas de algodón, alcohol etílico desnaturalizado al 70%, y para el equipo para la toma de muestras, el protector respiratorio N95 con certificación NIOSH o equivalente, gogles, bata desechable impermeable, guantes de látex o nitrilo, medios de transporte viral de 3 milímetros, hisopos de punta de Dacron, como ya lo habíamos mencionado, y todo esto serían los insumos correctos y adecuados para poder atender, enviar muestras o para la desinfección de dichas áreas que hemos venido mencionando. Y debemos de tener en cuenta todas estas consideraciones para evitar la diseminación o el aumento de contagios en nuestra unidad o a nivel estatal. Como puntos que debemos de recordar, es de suma importancia el lavado de manos, los 5 momentos, las soluciones que podríamos utilizar. También recordar que el virus puede mantenerse en ciertas estructuras inertes, y cómo sería una buena manera correcta de desinfección.
también el equipo de protección necesario para evitar la diseminación de enfermedades respiratorias. Sería todo de nuestra parte. Gracias y que tengan una excelente tarde.